estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Buenos días a todos. Vamos a comenzar el culto de hoy. Es una alegría saludaros y es una alegría veros por la cámara a los que la habéis conectado, y también sabemos que hay otros que están conectados sin cámara, y sabemos que habrá otras personas que nos verán después cuando subamos el vídeo a la página web. Bueno, espero que hayáis tenido una buena semana a pesar de las circunstancias, y estamos aquí para alabar todos juntos a Dios y para pasar un tiempo en comunión y aprendiendo de Él. Me gustaría que comenzásemos el culto de hoy con una lectura que está en el Salmo 91. Esta es una lectura que Kingsley hace algunas semanas nos recordó cuando estábamos hablando de Dios como nuestro refugio y como nuestro amparo. Vamos a leer el Salmo 91, no completo, algunos versículos. Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Vamos a pasar al versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y ahora vamos a leer los versículos 15 y 16. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pues este es un salmo en el que realmente vemos quién es nuestro Dios, el Dios al que vamos a alabar hoy. Dios está por encima de todo, está en todo lugar y es conocedor de todo. Él es nuestra esperanza, nuestro castillo, Él nos guarda, Él nos responde y sobre todo Él nos salva. Vamos a tener esto en la cabeza mientras vamos a pasar a un tiempo de alabanza. Vamos a darle las gracias y vamos a recordar quién es Él, porque muchas veces a lo largo de la semana tenemos tantas cosas en la cabeza que puede que estas cosas se nos olviden, pero hoy es el día del Señor y estamos juntos para recordarle y para glorificarle. Antes de pasar a la alabanza, voy a orar para poner el culto en las manos de Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias porque podemos reunirnos, te damos las gracias por tu palabra en la que podemos leer quién eres y cómo nos cuidas, nos proteges y siempre estás a nuestro lado. Te queremos pedir que seas tú glorificado en el culto de hoy. Te damos las gracias por las personas que están trabajando para que podamos tener esta conexión. Gracias por Nico, que hoy se encarga del Zoom. Te queremos pedir que tú hagas que todo funcione bien para que este culto no tenga ningún tipo de interrupción tecnológica. Señor, ponemos en tus manos a las personas que han organizado la alabanza, a la persona que va a traer la palabra y en general a todos los que estamos aquí en este momento. Que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos guíe y que seas tú el centro de nuestro pensamiento en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Porque gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Lo que anhelaba más poseer, lo que el mundo lucha por tener, todo ello es como perdida, no es nada en comparación. Conocerte, oh Jesús, no hay nada mejor. Mi Señor, Salvador, vida y luz, mi Redentor, y te amo, Dios. Conocerte más, ese anhelo y fin será hallado en tu voluntad, poseer por fe lo que tú me das, el don sin igual de santidad. Conocerte, oh Jesús,
tus sufrimientos participar y vivir contigo. Oh Jesús, no hay nada mejor. Mi Señor, Salvador, vida y luz, mi Redentor, y te amo, Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya perfecto sea yo, sino que prosigo a la meta de Dios, olvidando lo que queda atrás. Oh Jesús, no hay nada mejor. Mi Señor, Salvador, vida y luz, mi Redentor, y te amo, Dios. Vamos a pasar ahora a recordar y a celebrar la Mesa del Señor, y me gustaría que por favor leyésemos en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, de los versículos 23 al 26. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nos juntamos y celebramos la Mesa del Señor, lo que estamos haciendo es hacer memoria de Él, como leemos en los versículos 24 y 25. También lo que estamos haciendo es anunciar su muerte, pero no anunciamos una muerte macabra, no es anunciar una muerte como tal. Lo que estamos haciendo es decir que Cristo tuvo que morir por nosotros, y esta muerte es una muerte salvadora. Esa muerte era necesaria para que nosotros pudiésemos tener una relación personal con Dios. Cuando celebramos la Mesa del Señor, no solamente hacemos memoria de Él y recordamos su muerte, sino que también, como leemos en su palabra, recordamos lo que Él nos dice, y es que Cristo va a volver, porque vamos a hacer esto hasta que Él venga. Por lo cual, tenemos una esperanza cada vez que celebramos la Mesa del Señor, y esta esperanza es que lo que estamos viviendo ahora mismo no es lo único que hay, que esta vida no es lo único que hay, que tenemos una esperanza, un futuro, y ese futuro no tendrá fin, como leemos en Proverbios 23, 18. Tenemos una esperanza como creyentes, y nuestra esperanza es que tenemos una vida eterna para vivir al lado de nuestro Dios y de nuestro querido Jesús. Eso es lo que recordamos, y eso es lo que os pido que tengamos en mente ahora, mientras tomamos unos minutos para tomar ese pan y ese vino. Y como hacemos normalmente, vamos a proyectar una canción, y después de la canción me volveréis a ver a mí también. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos lo mismo
serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grandes señores, tu fidelidad. Pardon for sinning, a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grandes señores, tu fidelidad. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Oh, tu Great is fidelidad. thy faithfulness, Lord, unto me. Gracias a Dios por su fidelidad. Vamos a pasar ahora al tiempo de la predicación. Continuamos con nuestros estudios de Hechos. Hoy la predicación está en manos de Ismael. Antes de darle la palabra a él, voy a pedir a Débora Rodrigo que por favor ore por Ismael. Muy bien, pues oramos. Pues gracias, Señor. Gracias porque podemos reunirnos en tu nombre y gracias porque podemos hacerlo aún en medio de estas circunstancias y de esta distancia física, Señor. En esta mañana te pedimos que esa distancia no sea un obstáculo para que nuestros corazones estén abiertos y atentos a tu palabra, Señor. Y bueno, Señor, queremos pedirte por Ismael. Te pido por Ismael como un instrumento tuyo, Señor. Te pido que tú nos hables, Señor, que tú lo uses y que nos hables, Señor, a través de sus palabras, a través de su voz, a través de su trabajo, de su esfuerzo, de su preparación durante estos días, Señor. Y Señor, te damos gracias por él. Te damos gracias por su disposición, Señor, a ser usado por ti. Y, Señor, lo ponemos en tus manos en esta mañana. Señor, háblanos y haz que nuestros corazones estén atentos y puedan escucharte, Señor. Háblanos en esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Imagino, ¿verdad? Perfecto, pues ya tomo yo este tiempo. Pues nada, un saludo a todos. Seguimos en estos tiempos de adaptación, de sorpresas, de tener que reinventarnos, ¿no? Pero qué maravilla, ¿no? Poder ver ese panel completo con todos los que estamos ahí conectados, ¿no? Vernos las caras, ver que estamos un buen número aquí juntos y que
no se detiene, ¿verdad? Nuestro tiempo de adoración, de comunión, de alabanza, y verdaderamente pues también es algo que en perspectiva y en el tiempo también tendremos que valorar. Pues mira un poco a los más jóvenes, aunque yo creo que lo que voy a decir no es solo para los más jóvenes, yo creo que todos vamos a identificarnos con esto, ¿no? Hoy día es realmente increíble la velocidad a la que llegan las noticias, pero hubo un tiempo en el que esto no era así. Y no estoy refiriéndome a un tiempo cercano en el que las noticias llegaban por carta y tardaban unos cuantos días o máximo unas semanas en llegar de un lugar a otro. No estoy tampoco refiriéndome incluso a cuando llegó la radio o televisión, sino a mucho tiempo atrás, cuando para que llegara una noticia se necesitaba muchísimo tiempo. Un tiempo en el que cuando se desarrollaba, por ejemplo, una guerra de un país en otro lugar, pasaba mucho tiempo desde que finalizaba la guerra y ya tenía un resultado de ganador o perdedor para cada uno de los países o naciones que se enfrentaban, cuando pasaba mucho tiempo desde que finalizaba la guerra hasta que llegaba la noticia a cada uno de los países. Es increíble, ¿no? Pensar que una guerra podía haber terminado 3 meses antes y era en ese momento cuando llegaba la noticia al país, ¿no? De que ya hemos ganado o hemos perdido. Un tiempo en el que había que cruzar mares para llevar esas noticias y en el que los receptores de la noticia habían estado viviendo en ignorancia, probablemente varios meses, con la incertidumbre de si su país habría ganado o perdido la guerra. Y ahora llegaba una noticia de algo sucedido meses atrás, ¿no? Pues ese es el tiempo en el que nos encontramos en estas predicaciones y estudios que estamos teniendo, el libro de Hechos. Un tiempo en el que las noticias circulaban de ese modo, de un modo mucho más lento que ahora, de un modo que implicaba desplazamientos y de un modo que hacía que aquellos a los que les llegara la noticia habían estado probablemente viviendo en ignorancia un tiempo, al no ser conocedores de que ya se había producido ese evento. Estamos en Hechos, estamos en la extensión de un mensaje, de una noticia que nace en Jerusalén, que pasará por Judea, Samaria y que llevará hasta lo último de la tierra. Una noticia llevada por aquellos que fueron testigos de ese evento, ¿no? Así como aquel soldado, ¿no? Que terminaba la guerra y era el testigo que tenía que cruzar los mundos para llevar a su país la noticia del resultado de la guerra. Pues esos testigos de esos eventos, de esas noticias, son los encargados de llevarla hasta el último rincón. Serán llevados por el Espíritu Santo, el verdadero artífice y líder de la extensión de esa noticia, y lo harán a través de muchos medios, incluso la persecución será utilizada para la extensión de la noticia, o también, como tenemos ahora, una etapa de viajes programados y organizados en los que los propios mensajeros se organizan para llevar la noticia. Estamos en el capítulo 13 de Hechos, hoy vamos a continuar con el versículo 13 de este capítulo 13, en el que Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia. Van a llevar la noticia y, como es habitual, o al menos una de las prácticas más habituales que vemos en su metodología, lo que hacen es acudir a la sinagoga donde se les invita y tienen la oportunidad de dar un discurso. Utilizarán este discurso para comunicar el mensaje, la noticia, y lo hacen como encontramos muchas veces en un discurso maravilloso, que tenéis que leer 2, 3, 4 veces, las que sean necesarias hasta que podamos todos, hasta que podáis cada uno de vosotros degustar, saborear, llegar a la conclusión y daros cuenta de, sí, he entendido el discurso al completo, las veces que sea necesario, porque es un texto maravilloso, un texto en el que Pablo va a comunicar este mensaje a los oyentes y lo va a hacer a través de una estructura que también nos va a servir a nosotros para montar este mensaje, para dar estructura también a mi mensaje. Comenzará Pablo describiendo las características de esa noticia, podemos decir como contextualizando, pero en definitiva lo que está es haciendo una introducción en la que detalla las características del mensaje, de la noticia que va a comunicar. Posteriormente dará la noticia en sí misma, lo que es el propio mensaje que tenía que comunicar, y cerrará retando a tener una respuesta a ese mensaje, porque ese mensaje tiene unas consecuencias. Bueno, pues si vamos a nuestras Biblias, al capítulo 13 de Hechos,
a partir del versículo 13, en el 13, 14 y 15 vemos esta invitación a hablar. Ellos acuden a la sinagoga y son invitados a tomar la palabra. Y es a partir del versículo 16 cuando empieza Pablo este mensaje, y vamos a centrarnos en esta primera etapa en ver las características de la noticia del mensaje que va a transmitir. Voy a leer algunos versículos, empiezo por el versículo 16 y voy a leer hasta el versículo 22. Estamos en Hechos 13, 16, y dice así: Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pues la primera característica del mensaje que va a transmitir posteriormente Pablo es que este mensaje es un mensaje para todos. Si queréis anotadlo, característica número 1, es un mensaje para todos. Él comienza diciendo, se dirige a varones israelitas y los que teméis a Dios. Nos encontramos ya en las sinagogas, estos lugares de encuentro que se fueron estableciendo a partir de la dispersión de los judíos por todo el mundo. No contaban con el templo, no contaban con la oportunidad de realizar las prácticas que como nación habían desarrollado históricamente, e instituyeron las sinagogas como los lugares de reunión y de encuentro. Sinagogas que ya se encontraban en el mundo gentil o griego, como era conocido también en ese momento, y sinagogas a las que acudían no solo judíos, sino judíos nacidos ya fuera de Jerusalén, y también los llamados gentiles, a los que aquí Pablo identifica o denomina como los que teméis a Dios. Este es un mensaje para todos. No es un mensaje solo para los varones israelitas, no es un mensaje solo para aquellos que temen a Dios sin ser israelitas, los gentiles. Es un mensaje para varones israelitas y los que teméis a Dios, es decir, para judíos y gentiles. No se establece ya una separación de un mensaje para cada pueblo, sino que el mensaje será un mensaje para todos. Primera característica. Es además un mensaje necesario, segunda característica. ¿Por qué es un mensaje necesario? Probablemente los judíos que estaban en la sinagoga dirían, bueno, vamos a dejar a Pablo hablar, a ver qué nos cuenta, traerá algo bueno, edificante, pero en definitiva, pues bueno, una cosa más, ¿no? En nuestra vida diaria religiosa. Pero lo que realmente Pablo les va a decir es, necesitáis este mensaje que os voy a comunicar. ¿Por qué es un mensaje necesario? Porque la historia de Israel, que acabamos de leer y que en definitiva es las palabras que ha tenido Pablo, es la historia del fracaso del pueblo totalmente incapaz de ser fiel a Dios por sí mismo. Es la historia de un Dios que ha levantado al pueblo, le ha ayudado, le ha guiado, protegido, y sin embargo lo que ha recibido es rebeldía. Las grandes victorias y logros que este pueblo conmemora, que recordaban y que probablemente pasaban tiempo alabando y celebrando en la sinagoga, todos estos grandes logros no son más que obras de Dios y no del pueblo. Y sus grandes líderes admirados y recordados no han sido más que personas incapaces de cumplir con el papel del Salvador prometido para ese pueblo. Hemos leído, por ejemplo, cómo Dios enalteció al pueblo y lo sacó de tierra de Egipto. Él fue quien lo levantó y quien lo sacó. Y dice que tuvo que soportarlos en el desierto. Esa fue la respuesta, la reacción del pueblo. Además, el gran logro de tomar la tierra prometida fue gracias a que Dios, dice el texto, destruyó a 7 naciones. Él fue el ejecutor y quien lo hizo, no el pueblo. Y Él les dio en herencia el territorio.
no fue que ellos lo consiguieron. Además, cuando llegó el momento de contar con líderes, de contar con gobernantes, Dios le dio jueces, en el sentido que encontramos en la palabra, no tanto de jueces como de realizar juicios, sino de tener el liderazgo, de ser aquellos que guiaban al pueblo ante los enemigos, que lideraban al pueblo en las batallas, en las decisiones. Pues dice el texto que Dios le dio jueces, pero resultaron también inservibles y el pueblo tuvo que pedir reyes. Queremos tener reyes porque con los jueces tampoco nos sirve. Y llegó el primer rey, Saúl, que fracasó, y llegó el gran rey David. Ahora sí, ¿no? El pueblo sí encontró por fin la respuesta al gran héroe, pero todos sabemos cómo terminó la historia del rey David. El gran ejemplo que representa en muchas ocasiones, pero su gran fracaso y cómo él mismo reconoció que su casa, que él mismo no eran como ese Salvador que estaba demandando Dios y que había prometido. La historia del pueblo de Israel, en definitiva, lo que es el resumen de lo que podemos considerar el Antiguo Testamento, es la historia del fracaso y de la imposibilidad de un pueblo en lograr satisfacer a su Dios, en ser fiel a su Dios. Y es por eso que este mensaje es un mensaje necesario. Probablemente algunos en su necedad, después de haber escuchado a Pablo dar esta historia del pueblo, pues no se darían cuenta de la intención de Pablo y pensarían que lo que estaba era exalzando, recordando, ¿no? Y poniendo en un pedestal a los grandes héroes, a las grandes victorias. Pero si realmente leemos el texto con detenimiento, no es más que la muestra del fracaso del pueblo y de sus líderes. Por lo tanto, el mensaje que les trae es un mensaje necesario para aquellos que reconozcan su incapacidad para haber logrado esos éxitos. Y continúa Pablo su discurso y nos va a seguir regalando algunas de las características y voy a continuar leyendo a partir del versículo 23 de este capítulo 13. De la descendencia de este, en referencia a David, de quien acaba de hablar, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. El mensaje que va a compartir más adelante Pablo es un mensaje para todos, necesario, y es un mensaje que habla ahora sí de un líder, de un héroe del pueblo, de un Salvador que va a ser superior a todos los anteriores. Necesitáis un Salvador, les ha dicho, porque hasta ahora habéis fracasado y no lo habéis encontrado. Pero es que hay una buena noticia. Ese Salvador ha llegado y es Jesús. Es además un Salvador superior a David, porque a David se le prometió que de su descendencia vendría este rey, no que él lo sería, sino que sería de su descendencia. Y ha llegado uno que es superior a David y que además tenemos probado que es descendiente a través de las genealogías, por lo tanto es rey. Además es superior al mayor de los profetas, Juan el Bautista, pues el propio Juan, acabamos de leer, reconoció su indignidad ante este Jesús y reconoció que él mismo no era el Salvador, sino que era este Jesús. Por lo tanto, el mensaje que va a llevar Pablo a esta sinagoga es un mensaje que va a hablar de un Salvador superior a todos los anteriores. Pero no solo superior, porque el texto continúa. Nos movemos al siguiente versículo, que es el 26 de este capítulo 13, y que voy a leer hasta el versículo 31. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos.
Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Este Jesús no es solo superior a los anteriores líderes, héroes o personajes referentes para el pueblo en los que habían apoyado su esperanza. No es solo superior, sino que además es un Salvador válido y aprobado. Este sí es válido, porque ha cumplido todo lo que estaba escrito en relación a ese futuro Salvador. Este Jesús sí cumple con todo lo que se dijo de ese Salvador, con todo lo que hay escrito y que se lee cada día de reposo en la sinagoga. Él cumple todas las promesas y todo lo que había escrito. Porque incluso hasta lo más negativo o lo que pudiera parecer que hace que no pudiera ser el Salvador, como es su muerte, es algo que estaba escrito y que los que le llevaron a la muerte acabamos de leer, en su ignorancia y al no entender la Escritura, no eran conscientes de que estaban cumpliendo lo escrito. En definitiva, podemos decir que estaban realizando incluso un servicio de cumplimiento de promesas, siendo ellos inconscientes de lo que estaban haciendo. Hasta la muerte estaba profetizada y él la cumplió hasta la última coma y hasta el último punto de cómo estaba descrita. Pero no solo su muerte, sino su resurrección, porque dice el texto que Dios le levantó de los muertos. Y hay testigos de ello, que son los que están llevando la noticia para que todos lo sepan. Por lo tanto, este es un Salvador no solo superior a los anteriores, sino que es el Salvador válido, es el Salvador que da cumplimiento a todo lo que se había escrito en relación a ese Salvador. Y es un Salvador, además, que vive, no como David, que está muerto, porque el texto más adelante me voy a permitir saltar algunos versículos. Hace referencia Pablo ahora a uno de los textos de las Escrituras del Antiguo Testamento, en el que David dijo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Esto está en este mismo texto a partir del versículo 35, en el que Pablo hace referencia a ese texto diciendo, a partir del versículo 35, por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Son complejos a veces estos textos del Antiguo Testamento, estos salmos, versículos, textos mesiánicos que hacen referencia a Cristo, pero aquí lo vemos muy claro. De este Salvador se había dicho que no iba a haber corrupción, que su cuerpo no iba a ser sometido a corrupción, como sucede cuando un cuerpo es enterrado y pasa un tiempo, todo empieza como a corromperse. Y bastaría pues hacer un desentierro para encontrar el estado en el que un cuerpo queda pasado un tiempo. Se dice del Salvador, o estaba profetizado, que no vería corrupción, que su cuerpo no sería corrompido. Por eso Pablo les está recordando, si fuésemos a la tumba de David, ¿cómo encontraríamos su cuerpo? Sin embargo, el cuerpo de Cristo no lo encontraríamos en primer lugar en la tumba y por lo tanto no ha sido sometido a corrupción, puesto que Él vive, porque ha sido resucitado. Es por lo tanto este Salvador un Salvador válido. Y llegamos a la última de las características. Repaso un poco, porque sé que está siendo mucha información, pero muy, muy importante y muy, muy interesante, porque es el contexto que Pablo está preparando para ahora lanzar el mensaje. Es un mensaje para todos, no solo para judíos, no solo para gentiles, es un mensaje válido para cualquier persona. Es un mensaje además necesario, porque todos se encuentran en el fracaso de no haber podido agradar a Dios, de no haber podido haber sido fieles, y basta repasar la historia. Es un mensaje de un Salvador que será superior a los grandes héroes que tenía el pueblo, como Juan el Bautista, como David, y además es un Salvador válido, porque cumple las promesas, porque su muerte fue tal y como estaba escrito, y porque además vive, porque Dios le ha levantado de los muertos y ha dado cumplimiento a la promesa de que su cuerpo no vería corrupción, cosa que no se puede decir de ningún otro de los salvadores o héroes que había tenido el pueblo. Y llegamos a la última de las características de este mensaje y entraremos ya a escuchar
ese mensaje, esa noticia que el mensajero lleva. La última característica es que es un mensaje de unidad, un mensaje que une la historia. Dice el versículo 33 de nuestro texto, Hechos 13, 33, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Este es un mensaje de unidad, un mensaje llamado el evangelio de la promesa, de aquella promesa. Es un mensaje que no separa entre las promesas del Antiguo Testamento y la noticia o evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Es el evangelio de la promesa. Promesas que recibieron los padres cumplidas en los hijos. Los padres miramos hacia atrás y recordamos, además, el término de los padres para el pueblo de Israel tenía mucha implicación respecto a los padres en los que se fundó, ¿no? El pueblo de Israel. Nos lleva a mirar hacia atrás, a la historia, al Antiguo Testamento. Y el Evangelio nos lleva a mirar a Cristo, a la resurrección, a la extensión del mensaje, a su muerte, a su resurrección. Y este es un mensaje del Evangelio de aquella promesa. Un mensaje que unifica y que une Antiguo y Nuevo Testamento, que une a padres y a hijos. No es un mensaje nuevo que viene a romper o a pedir al pueblo de Israel que renuncie a la fe histórica que ha tenido. No es un mensaje que llame al abandono de todas las promesas que habían siempre recibido y vivido. No es algo nuevo, no es una renuncia, no es más que el cumplimiento de todo lo prometido. Es, por lo tanto, un mensaje de unificación, de unidad, y que a nosotros mismos también nos indica que no debemos sentirnos solo como parte de esos hijos, como si algo nuevo hubiese nacido y no tuviésemos nada que ver con esos padres o con esas promesas. Porque este evangelio, que nosotros también anunciamos, es el evangelio de aquellas promesas. Estas son las 5 características: para todos, necesario, superior, válido y que unifica. Vamos ya a ver el mensaje, ¿verdad? Que hemos creado cierta expectación, pero pues así quiso hacerlo Pablo también, y verdaderamente con esta preparación, con este contexto, podemos entender, saborear, degustar y disfrutar mucho más el mensaje. Versículo 38 y 39 del capítulo 13 de Hechos, ahí tenemos el mensaje, la noticia, por la que estos mensajeros están dispuestos a cruzar mares, están dispuestos a ir a informar a otros lugares del gran evento. Y llega el momento de compartir la noticia. Leo a partir del versículo 38. Sabed, pues, esto, varones hermanos. Este es el mensaje, esto es lo que tenéis que saber. Que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esto es lo que tenéis que saber, esto es lo que he venido a contaros. Esta es la noticia que necesitáis, que tenéis perdón, justificación, el ser considerados justos, y que además lo tenéis ya, es algo que podéis tener, que además lo podéis tener por medio de él, por medio de Jesús, de este Salvador válido que acabo de presentaros, que además es solo por medio de él, no hay otro medio, porque el mayor estándar que hasta ahora habéis tenido, que es la ley de Moisés, no hay nada superior que se nos pueda ocurrir, nada más difícil de cumplir, nada que agradara más a Dios que cumpliésemos que la ley de Moisés. Ese que es el mayor de los estándares, el mayor de los desafíos, lo más difícil de cumplir para cualquier persona, para el pueblo, eso nos sirve para que podáis tener ese perdón y esa justificación. Ahí no vais a encontrar eso, sino únicamente lo vais a encontrar por medio de él. Y es además, dice, para todo aquel que crea. Para todo. Lo hemos dicho al principio, este mensaje es para todos, no solo para los varones israelitas. Es un mensaje para todos, no hay dos mensajes, hay un único mensaje.
Y es un mensaje, dice, para todo aquel que cree. Un mensaje que haces tuyo, un mensaje que puedes tomar a través de la fe. Será la fe y la justificación y el perdón las doctrinas que posteriormente Pablo seguirá desarrollando a las iglesias, en sus escritos, pero aquí ya lo está manifestando abiertamente como el centro de este Evangelio. El perdón y la justificación en Cristo, solo en Cristo, para todo aquel que cree. Ese es el mensaje. Me habéis dado la palabra, diría Pablo, queríais que os hablase. Pensaríais tal vez que venía a exponeros algo de la ley de Moisés, que vendría quizás a alabaros con lo orgulloso que estoy de ver que hay sinagogas por todo el mundo. Qué atrevido también, ¿verdad? Qué desafío el levantarte en medio de una sinagoga a dar este mensaje. Pero es el mensaje que tenían que dar y que no podían callar. Es la noticia de esa guerra que había ya terminado, que ya tenía un vencedor y que tenían que saber y conocer porque no podían seguir viviendo sin saber que eso ya había sucedido. Pero es un mensaje, además, que demanda una respuesta. Los dos últimos versículos de nuestro texto son una referencia al libro de Habacuc. Y dices, bueno, ¿por qué ahora una referencia al libro de Habacuc? Porque cita textualmente Pablo unos versículos y unos textos del libro de Habacuc, ¿no? A partir del versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Necesitaríamos ir a Habacuc para ver qué estaba tratando de decir Pablo. Y muy probablemente, como estaba hablando en una sinagoga, aquellos que escuchaban entendieron a lo que se refería. En Habacuc, este texto lo que viene a avisar al pueblo es de: viene un enemigo, estad atentos, tomároslo en serio, porque si no hacéis nada, os va a destruir, necesitáis reaccionar. Por lo tanto, está aplicando este texto de Habacuc para decirles, así como en esos tiempos, en aquel momento Dios avisó de que por favor reaccionad a mi mensaje porque viene el enemigo, ahora yo os digo que no suceda como en Habacuc, sino que podáis reaccionar a este mensaje. Porque este mensaje necesita una reacción, necesita una consideración y necesita una respuesta. El mensaje se está extendiendo. Ha nacido en Jerusalén, ha pasado a Judea, Samaria y está llegando a lo último de la tierra. El mensaje de que el Salvador válido ha llegado, de que el Salvador ha cumplido las promesas y de que el Salvador, por medio de la fe, nos da a todos perdón y justificación. Y que este es un mensaje que no es nuevo, que no ha nacido ahora, sino que es el cumplimiento de las promesas. Es el evangelio de la promesa, el evangelio que fue prometido a los padres y que ha tenido cumplimiento en los hijos, pero unifica a todo el pueblo de Dios. No sé si es la primera vez que escuchas este mensaje. No sé si has tenido la oportunidad de considerarlo antes. Si es la primera vez, quiero decirte que es la mejor noticia que has podido escuchar. La noticia de que aquello que la ley de Moisés o cualquier otra ley que hayas tratado de imponer en tu propia vida para agradar a Dios, ya sea a través de tus propias reglas morales, ya sea a través de las reglas morales que otros han intentado imponer, pues es el mensaje que viene a decirte que todo eso no es válido y que no puede agradar a Dios. Es el mensaje que viene a decirte que tu propia historia es la historia del fracaso en intentar agradar a Dios, como lo ha sido el pueblo de Israel, que ha necesitado ocasión tras ocasión que se levantara un Salvador. Pero es el mensaje de la buena noticia. Dios ha levantado a un Salvador válido, un Salvador en el que vas a encontrar perdón, justificación, Él te va a considerar justo y será únicamente a través de la fe en este Salvador que podrás recibir ese perdón y esa justificación. Este es el mensaje que además los que ya lo hemos conocido y aceptado tenemos que llevar a otros, que tenemos que continuar esta cadena de llevar esta buena noticia a cada rincón. Noticia para llevar esta misma salvación a todos aquellos
que desconocen y no saben que aquella guerra que se estaba librando terminó, que ya hay un vencedor, que ya hay un mensaje que llevar a la nación para decirles, la guerra terminó, hay un vencedor. Pues en este caso no hablamos de guerras, no hablamos de vencedores, hablamos de un Salvador que ha llegado, que ha muerto, que ha resucitado, que vive y que nos ha traído el perdón y la justificación. Ese es además el mensaje que nos toca a nosotros ahora seguir llevando para que la cadena no se detenga. Pues esa es mi oración, que podamos recibir este mensaje, degustarlo, disfrutarlo y que podamos continuar llevando el mensaje a cada rincón de la tierra. Muchas gracias a todos y os deseo una muy buena semana. Gracias. Muchas gracias, Ismael. Vamos a terminar el culto de hoy. Antes de concluir, me gustaría dar un anuncio, y es que Valentín está pidiendo voluntarios para que le acompañen el sábado que viene a las 10 de la mañana a pintar la puerta de la iglesia, porque parece que ha habido nuevas pintadas y él se ofrece a pintar la puerta y quitar esas pintadas. Así que está buscando voluntarios. Si alguien quiere acompañarle, que por favor se ponga en contacto con él. Él va a estar allí el próximo sábado a las 10 de la mañana. Y también recordaros que siguen las reuniones habituales por Zoom, las que recibís siempre por correo electrónico en los envíos que hace Begoña. Y bueno, sin más, me gustaría desearos una buena semana, una semana de incertidumbres también y de confinamiento y de nuevas medidas aquí en Madrid. Estoy viendo ahora a José Herrero, que está en León. Espero que vosotros estéis bien allí. Y también a Víctor, que está en Toledo. Pues nada, os deseo una feliz semana. Me gustaría concluir con unas palabras que encontramos en Isaías, capítulo 26, y espero que nos sirvan como de bálsamo tranquilizador en estos tiempos de incertidumbre, de nuevas medidas, de miedos, de tercera ola y todo lo que estamos viviendo estos días. Isaías, capítulo 26, versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos guarda y Él es nuestra fortaleza. Tengamos esto en mente a lo largo de la semana. Os deseo un buen domingo, disfrutad del día del Señor, me alegro de haberos visto y nos vemos la semana que viene. Que Dios os guarde y os cuide. Vamos a terminar con una canción como hacemos habitualmente y sabéis que después hay un tiempito en el que podemos charlar aquí a través de Zoom, aquellos que tengáis ganas de hacerlo, tengáis tiempo y queráis. Pues nada, un abrazo y buena semana. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por